siguen con nosotros. ¿Ah? Decía Víctor, todo el mundo sabe ese verso de una canción que el canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Y la música de Víctor sigue sonando tan nueva 50 años después, y sigue siendo de gran interés. Alguien que uno podría calificar como un amigo de Chile, porque es un periodista, historiador que nos ha ayudado a sistematizar a través de sus libros y de sus biografías el devenir de grandes personajes de nuestra historia. Es Mario Amorós, quien acaba de publicar y ha cruzado el charco para compartir con nuestro país su biografía sobre Víctor Jara, que se llama precisamente La vida es eterna. Insisto, esto es parte de una trayectoria larga de Mario escribiendo sobre Chile y sobre nuestros personajes de la historia reciente. Lo tenemos acá y estamos muy contentos de tenerlos presencialmente, porque a Mario siempre lo entrevistamos por teléfono desde Chile a España, pero además porque es la primera entrevista que está dando en nuestro país perfecto de la promoción de este libro. Así es que, Mario, en tu casa, y muchas gracias por haberte hecho el tiempo esta mañana. Gracias, Patricio. Sí. Mira, quería partir preguntándote algo antes de entrar en el libro. ¿Ah? Nosotros somos chilenos, Víctor Jara está muy pegado a nuestra piel y a nuestra vida. ¿Quién es Víctor Jara en España? ¿No? ¿Quién es Víctor Jara mirado en una perspectiva más global? Bueno, qué duda cabe que Víctor es uno de los símbolos universales de la canción comprometida. Comprometida con la construcción de una sociedad con democracia, con justicia social, con igualdad. Él se convierte en un símbolo universal después de su cruel asesinato en aquellos días terribles de septiembre del año 73, y es evidentemente uno de los símbolos universales de la tragedia chilena, junto con el presidente Salvador Allende, junto con tantas personas como Víctor, que fueron parte de ese movimiento popular masacradas por la dictadura, ¿no? Por suerte, la calidad artística de Víctor, su talla gigantesca como creador musical, han logrado derrotar al tiempo y a la muerte. Víctor, sus canciones, además interpretadas no solo por, digamos, trovadores como Víctor, sino por músicos de todos los géneros, ¿no? Sí. En inglés, de habla inglesa, en español, y por suerte su música sigue viva y con ella su recuerdo, ¿no? Bueno, yo, Manuel Serrat, José Mercé en España, Raimon en España, en catalán, te recuerda Amanda, te recorde Amanda. Bueno, otros, Ismael Serrano, otros cantautores más jóvenes han puesto voz a los versos de Víctor, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa. Sí, todavía otros estilos musicales, Peter Gabriel, Claro. Bruce Springsteen. Efectivamente es un cantante o un artista de reputación mundial. En Chile conocemos harto sobre Víctor, Mario, era que no, aunque obviamente trataron de ocultarlo, primero matándolo, pero produjeron el efecto contrario. Y aparte de los documentales que se han hecho sobre Víctor, del conocimiento que tenemos a partir de sus contemporáneos, tenemos también libros, ¿no? Probablemente el más emblemático es el de Joan Jara, que tú también mencionas como una referencia para tu libro, aparte del proceso judicial y muchos otros documentos. Como autor, ¿no? Y con la pretensión que todo autor tiene, así como Víctor decía en una canción, de decir algo nuevo, ¿no? ¿Por qué este libro? ¿No? Bueno, como tú muy bien has dicho, yo ya he escrito biografías de Salvador Allende, Pablo Neruda, Miguel Enríquez, del dictador Augusto Pinochet, y me enfrento ante otra persona de la que quiero contar su vida, ¿no? En mi caso soy historiador, soy periodista, y he hecho el esfuerzo de aportar en este libro una gran cantidad de información nueva. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Víctor Jara nació en el sur de Chile, cerca de Chillán, en una aldeíta, en un pueblito llamado Quiriquina, de la comuna de San Ignacio. Bueno, en el libro empieza contando que nació en Santiago de Chile, y así lo pone en el certificado de nacimiento que su mamá, Amanda Martínez, formalizó en Santiago el 14 de octubre del año 32, 2 semanas después de nacer Víctor. Y así consta también en el certificado de función de Víctor, lugar de nacimiento Santiago de Chile. Bueno, esto es algo anecdótico, porque evidentemente la infancia de Víctor transcurre primero cerca de Chillán, en ese pueblito Quiriquina, sus papás campesinos inquilinos, después en Lonquén y después llega a la población Los Nogales de Santiago. Por ejemplo, toda su trayectoria como director teatral la cuento en los años 60 la cuento y la recreo a partir de una gran cantidad de noticias de prensa chilena de la época. Entrevistas a Víctor en el año 62, cómo veía él su trabajo.
qué pretendía transmitir con el teatro, esa tremenda vocación que él tenía. Víctor fue en los años 60 uno de los grandes directores de teatro en Chile. Así fue reconocido por la prensa especializada. Y después también cómo lentamente él, tras participar en Cuncumen, tras conocer a Violeta, a Margot Loyola, cómo él a partir del año 65 arranca su trayectoria como solista. Y ahí, del año 65 al año 73, en solo 8 años, él graba todas sus grandes canciones, todos sus grandes discos maravillosos, ¿no? Bueno, todo ese proceso yo lo cuento con entrevistas hasta ahora a Víctor, que hasta ahora nos habían citado. Entrevistas en México, en Perú, en Cuba, también en Chile, entrevistas olvidadas, desaparecidas en las bibliotecas, que nos permiten no solo entender por qué Víctor publica Pongo en tus manos abiertas en el año 69 o La población en el año 72, cómo se gestan esos discos, sino también las reflexiones de Víctor de su trabajo como creador musical, de su compromiso con el gobierno de Allende, con la Unidad Popular, cómo él sentía y vivía el proceso de la UP. Mario, definirse como artista popular, ahí como tú lo cuentas en el libro, y es la evolución, creo que es una de las grandes maravillas de Víctor. Lo digo aparte nomás, que en el libro aparece muy fuertemente, ¿no? La autorreflexión de Víctor. Tenemos muchos documentos de Víctor como no solamente haciendo un trabajo artístico, sino además pensando cuál es el rol de ese trabajo artístico en momentos específicos, ¿no? Claro. Y él, por ejemplo, él el año 67 acepta ser definido como cantante de protesta. Pero él se da cuenta muy pronto que la industria discográfica anglosajona, evidentemente, que él critica, está ya instrumentalizando, manipulando esa llamada canción protesta con fines industriales y no fines como los que Víctor entendía de compromiso. Y él va cambiando la definición de su propio trabajo para acabar diciendo el año 73, yo soy un trabajador de la música, el pueblo y el tiempo dirán si soy un artista, ¿no? Y ese proceso es muy rico y se da al calor no de una reflexión, entre comillas, intelectual, sino al calor de la lucha política, al calor del compromiso político como militante de las Juventudes Comunistas, como miembro muy importante de la nueva canción chilena, al calor de ese movimiento cultural inmenso que surge, que florece con la Unidad Popular. Víctor desarrolla su trabajo y también ese proceso de reflexión. Mario, ser un artista popular no implica necesariamente provenir del mundo popular. Y te lo pregunto porque a la luz de la biografía es algo que distingue a Víctor, ¿no? Quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los integrantes de Inti Illimani, de Quilapayún, que eran compañeros de camino de Víctor. Hay que recordar que Víctor fue director musical del Quilapayún. Eran músicos comprometidos con la causa popular, pero que provenían de los sectores medios, ¿no? Misma cosa el Gitano Rodríguez, que venía de la clase alta. Patricio Mans no venía de la clase alta, pero venía de un hogar muy ilustrado. Víctor nace en una precariedad y vive en una precariedad grande. Sí. En algún documental incluso veía, Mario, que cuando llegó a Santiago se le notaba el acento campesino, ¿no? Claro. ¿De qué manera ese origen popular, ¿no? que es haber nacido realmente en aquello a lo que después se le cantó, lo distingue como artista? Y si pudiera situarlo también en el contexto de lo que fue el movimiento de la nueva canción chilena. Él concede muchas entrevistas y en alguna de ellas, que cito en el libro, le preguntan cuáles son las raíces de su canto. Y él dice la música del pueblo. Ese folclore campesino que su mamá, Amanda Martínez, primero en Chillán, después en Lonquén, tocando la guitarra, junto al trabajo de los campesinos, ella también como campesina, le transmiten a ese niño una sensibilidad increíble por la música. Él contó siempre que uno de sus recuerdos más bonitos con su mamá era la deshoja del choclo en Lonquén, cuando los campesinos por la noche se ponían a deshojar centenares de choclos y tocaban la guitarra y cantaban. Y Víctor se quedaba dormido en el regazo de su mamá, de Amanda, escuchando esa música maravillosa, ¿no? Él sintió él además le costó mucho entender que eso era folclore. Es decir, él cuando entra al Cuncumen, cuando empieza a leer, se da cuenta de que eso que su mamá cantaba era lo que llamaban folclore. Los especialistas o grupos como Cuncumen, que hicieron un trabajo muy cuidado en ese sentido, ¿no? Y eso acompañará siempre a Víctor. El último disco que grabó, que tuvo en sus manos, Canto por Travesura, es un retorno a esa música folclórica campesina donde él pone el año 73 en ese disco con DICAP canciones de distintos lugares campesinos de Chile, ¿no? Y él recuerda y ensalza esa música. Él dice, a muchos le podrá sorprender que después de cantar a Ho Chi Minh, El derecho a vivir en paz, o de hacer La población, de la lucha de los pobladores sin casa, yo vuelvo a cantar las canciones de los campesinos, pero son canciones que nacían del alma del pueblo y Víctor quería representar
y encarnar esa alma del pueblo, ¿no? Bueno, estamos a esta hora de la mañana conversando con Mario Amorós a propósito de este libro que se llama La vida es eterna. Quienes nos están viendo en plataformas sociales y a través de las frecuencias de Chile TV, lo estoy aquí mostrando con mi mano izquierda, libro de Ediciones B, esta biografía que ya está en librerías, está desde la semana pasada a disposición de ustedes para que lo puedan leer. Lo recomiendo altamente. Ya vamos a hablar, Mario, de la presentación oficial de este libro que va a ser la próxima semana, entiendo, sí, fines de la próxima semana. Aprovechemos de contarlo y lo repetimos al final. Sí, el 15 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de España, entrada liberada hasta completar aforo. Es un teatro grande, sí. Y estarán la ministra Camila Vallejo, Jorge Culón, amigo de Víctor, integrante Inti-Illimani, y la destacada escritora Nona Fernández, ¿no? Me acompañarán en la mesa y bueno, he invitado a muchos compañeros, a la Fundación Víctor Jara, a muchos amigos que conocen a Víctor, bueno, y a los oyentes que nos escuchan, pues evidentemente están también invitados. Sí. Mario, hay algo que te voy a confesar, y como estamos al aire va a ser parte de la entrevista. Lo que más me impactó del libro, porque nunca lo había pensado de esa manera, y quizás aludiendo a ese cliché que es muy bonito por lo demás de que los artistas tienen una cierta capacidad premonitoria o de anticipar el futuro, que tú nos muestras a un Víctor durante el año 73 específicamente, más reflexivo, ¿no? Menos declamativo, con un trabajo artístico que por un lado va al mundo campesino, este álbum que se llama Canciones por Travesura que tú mencionabas, y por el otro lado a estas canciones que no tienen afirmaciones rotundas, que no tienen declamaciones políticas tan categóricas, e incluso escribir y grabar una canción que se llama Manifiesto, que podría ser muy natural en la obra de un viejo, ¿no? Pero no en la obra de un joven, como era Víctor en esa época. Digo joven, 40 años, obviamente. Es como si presintiera lo que le iba a pasar, o como si una parte de su alma sintiera la necesidad de decir las palabras finales, ¿no? Bueno, es muy impresionante, sí. ¿no? Expláyate todo lo que quieras sobre Sí, eso, porque me parece es lo que más me impactó del muy impresionante del libro. Y la propia Joan Jara también lo ha contado, ¿no? Es decir, cómo Víctor creó esa canción Manifiesto, agosto. Él está en Perú, finales de junio de 73, buena parte de julio, regresa a Chile y graba esa canción. Por suerte la alcanzó a grabar, evidentemente, y salvaron con la ayuda de un periodista sueco las copias de esas canciones últimas. Y bueno, es muy impresionante, ¿no? Como él tenía el sentimiento. Hay una carta inédita que cito en el libro que Víctor le manda a un poeta peruano, Arturo Corcuera. Su hija Nadiana me mandó la carta. Y Víctor le dice, junio del 72, interrogante, ¿viviremos para ver las realizaciones del socialismo? Tenía tal vez un sentido pesimista, porque estamos hablando del año 72, en junio del 72 en Chile, ¿no? Y ya en el año 73 la situación del país era muy difícil. Él vivía en Las Condes, un barrio evidentemente muy conservador, y sentía a diario el odio de clase de sus vecinos en gestos que algunos podrían parecer bromas, pero que él los sentía sentidos y vividos de manera cotidiana, le hacían ver el odio de un sector de la población agredido, ¿no? hacia personas que, como él, representaban la causa de la unidad popular, ¿no? Y eso se ve muy bien en sus últimas canciones, Cuando voy al trabajo, Viento del pueblo, que graba con algunas estrofas del poema de Miguel Hernández, el Manifiesto. Ese sentimiento de preocupación que él compartía con personas como Ken Arrieta, que lo contó también en algún testimonio antes de morir. Bueno, de preocupación por su familia, por Joan, también evidentemente por la situación general del país, ¿no? Y bueno, pero él, fíjate que tuvo la fuerza el día 11 de septiembre, cuando conocen Joan y él en la casa. Joan lleva a Manuel al Liceo Manuel de Salas y regresa y se dan cuenta que está el golpe en marcha, y Víctor decide cumplir con su obligación, atender el llamado del presidente de la República, ir a su lugar de trabajo, la Universidad Técnica, y allí permanece, después de pasar por el Comité Central de las Juventudes Comunistas, permanece como trabajador y como miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas, ¿no? Con sus compañeros cercado en la UTE, y viene después los días terribles últimos, donde el odio de la dictadura se centra en su figura de una manera especialmente cruel, ¿no?
Para efectos de la historia, Mario, y para efectos de los 50 años del golpe, no vamos a minimizar todo lo aberrante que fue la dictadura chilena, pero a veces uno se pregunta, la dictadura argentina fue tan brutal como la chilena. Mató cuantitativamente más gente que la dictadura chilena. Pero la situación de Chile generó mucha más repercusión internacional. Y hay algunos que dicen que, entre otras cosas, el asesinato de Víctor Jara, así como las extrañas circunstancias aún investigadas de la muerte de Pablo Neruda y la Allende de otros, pero quedémonos en Víctor. De alguna manera signó para siempre internacionalmente, bueno, también en Chile a la dictadura chilena. Si uno pudiera vincular el asesinato de Víctor, ¿no? Como la construcción de lo que fue, ¿no? Pinochet en la escena internacional, ¿qué podríamos decir? Yo diría, primero, Víctor era un cantante conocido en algunos países de América. Él había hecho giras en México, en Argentina. También otros, por supuesto, Quilapayún, Isabel Parra, todos habían hecho giras por el exterior, Inti Illimani. Pero digamos que era un cantante muy poco conocido en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo diría que el impacto del golpe a nivel mundial y sobre todo en América Latina y en Europa Occidental tiene que ver, más allá de la figura de Víctor, de Neruda o de Allende, con el propio proceso de la UP. Con esa búsqueda de un socialismo democrático, con pluralismo, con respeto a los derechos humanos, que fue un proyecto, una propuesta que encarna Allende, que despertó y despierta, y lo veremos en septiembre, la atención del mundo, ¿no? En ese escenario general se encarna primero la muerte del presidente Allende, heroica en La Moneda, después también, evidentemente, cuando se empieza a conocer cómo había muerto Víctor, también con esa leyenda falsa de todas las barbaridades que se escribieron sobre su muerte, que a pesar de que Joan las desmintió, circularon y tuvieron un gran eco, pero evidentemente después la propia calidad de la música de Víctor, y en el exilio ya también los grupos de la nueva canción chilena y los cantantes de la nueva canción chilena que cantaron las canciones de Víctor y que fueron parte esencial de ese movimiento de solidaridad, ¿no? Y ahí es donde efectivamente Víctor se convierte en un símbolo, pero también es un símbolo que sobrevive por la calidad de sus canciones, por ese maravilloso legado de creación que él dejó y que hace que canciones como Te recuerda Amanda o La plegaria a un labrador vivan más allá de la tragedia de Chile y la tragedia de Víctor, y son parte del cancionero de muchas personas en el mundo, ¿no? Mario, para terminar, cuéntanos a modo de secreto, así como si nadie nos estuviera escuchando. Y en pocas palabras, ¿qué sabes de Víctor Jara ahora que no sabías antes de empezar este proceso? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? He leído más de 11.000 páginas del proceso judicial para contar sus últimos días con un detalle y una precisión lo más atinada posible, y he leído una gran cantidad de noticias de prensa, de la prensa chilena de la época, toda la documentación del archivo de la Fundación que he podido ver, archivos de otros países, por ejemplo, un testimonio impresionante de una mujer que era una niña cuando conoció a Víctor en México en el año 71, Gabriela Ortiz, hija de un músico, Rubén Ortiz, mexicano, folclorista muy importante. Ella me contaba que la primera vez que vio llorar a su papá fue cuando le llamaron por teléfono y le dijeron que habían matado a Víctor, ¿no? Un testimonio muy impresionante que habla de la huella que Víctor dejó en personas que conoció como esa niña apenas unos días en México DF en noviembre de 71, ¿no? O también el caso de su amigo Arturo Corcuera. Una gran cantidad de cosas. Y sobre todo, yo creo que también el reafirmar el legado de la nueva canción chilena, ¿no? Algo impresionante, que es parte del legado cultural de la OP. Quimantú, la nueva canción chilena, el movimiento muralista, los poetas, los escritores, el periodismo de la UP. Bueno, eso hay que recuperarlo, ¿no? Y ponerlo en valor en estos 50 años. Es parte de la historia, de la mejor historia de Chile y de lo más universal de Chile también, ¿no? Sí, pues hoy día los músicos jóvenes inevitablemente tienen a Víctor, a Violeta, a Inti Illimani, Quilapayún como referencias. Mario Amorós, La vida es eterna, biografía de Víctor Jara. Muchas gracias por haber estado acá en la radio, Mario. Mucho éxito con la presentación. El próximo 15 de marzo en el Centro Cultural de España a las 7:30. A las 7:30, todas y todos invitados. Gracias, Mario, por haber venido. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Ya viene el semáforo con la conducción de Antonella Esteves.